Se está generando un ambiente, a mi modo de ver, irresponsable, ¿no? Que podrían generar un deterioro de la situación económica interna. Pero mira, provocado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna situación interna que esté generando una volatilidad del tipo de cambio. Hoy día todo el mundo entiende o quiere entender que la volatilidad del tipo de cambio obedece a la consulta del aeropuerto. Eso no es cierto. ¿Y el exterior? Estamos en un momento muy confuso en México, diría así, muy confuso. ¿Cuál es tu mayor preocupación, Rodolfo, y cuál es tu mayor tranquilidad? Bueno, en términos económicos, la mayor preocupación es básicamente la situación, digamos, en el país. Estamos viviendo cambios políticos importantes, hemos vivido el 1 de julio un cambio político importante. Pero está explicado, a mi modo de ver, por factores que no han sido resueltos o que no fueron resueltos en su momento y que se han ido acumulando poco a poco. Tú sabes, el nivel de pobreza en México es relativamente elevado, es muy elevado. Si uno compara los niveles de pobreza con México con los niveles de pobreza en América Latina, pues no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Mientras que en México la pobreza sigue subiendo, en América Latina poco a poco ha ido bajando. Los últimos 20 años, 25 años han sido relativamente buenos para América Latina, pero México como que se mantuvo afuera de este proceso. En ese sentido, el reto más importante que yo estoy viendo hacia el futuro es justamente resolver ese tipo de problemas. Ensanchar un poco más la clase media y achicar los niveles de pobreza, ¿no? Mejorar los niveles de bienestar de la sociedad, ¿no? Y generar ritmos de crecimiento económico relativamente aceptables, vale decir, un ritmos de crecimiento económico superiores al 2% que hemos visto en los últimos 20 o 30 años. Ok. Eres un analista económico muy experimentado, Rodolfo, y muy reconocido. Y sé que tienes el pulso de los capitales porque platicas generalmente con empresarios y con inversionistas. ¿Cómo sientes este pulso de los capitales más allá de los ruidos mediáticos? Más allá de los ruidos mediáticos, yo lo veo relativamente bien. Por mi trabajo, yo tengo contacto con mucha gente en todo el país y las opiniones son bastante favorables, bastante favorables. En alguna medida, algunos indicadores económicos lo han comenzado a reflejar. No sé si tú viste, después de los sucesos de julio, pues hubieron reacciones bastante favorables por parte de los consumidores en términos generales. Los niveles de confianza mejoraron, ¿no? Por parte de los empresarios también mejoró los niveles de confianza. Y de todos los empresarios, manufactureros, de la construcción, del comercio, todos ellos mostraron un nivel de confianza un tanto mejor de lo que venía sucediendo. Tú conversas con la gente, sí tienen una expectativa positiva, digamos, de lo que va a pasar en el futuro, y están apostando al futuro. Yo creo que ellos apostaron por vieron, y creo que están un poco más confiados de que la situación económica va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Esa es su percepción. Y obviamente esto es lo que tenemos que ver si va a suceder o no va a suceder, ¿no? Hay algunos indicadores que ya están mostrando una cierta mejoría, pero todavía es muy prematuro para sacar algunas conclusiones. Ya. Hablo del pulso de los capitales porque en las últimas semanas hemos escuchado y seguimos escuchando sobre pues opiniones respecto de desconfianza, respecto de riesgos acrecentados. Hemos visto calificadoras haciendo advertencias sobre situaciones que están ocurriendo en el país, sobre decisiones que se están tomando en el país, y esto está generando un clima por lo menos de confusión, por decirlo fácil, pero sí un clima de cierto nerviosismo, diría yo, y a esto me refiero con el pulso de los capitales. ¿Tú sientes que los capitales, realmente aquellos que ponen su dinero para un proyecto o
apuestan sobre un país. ¿Tú crees que esto realmente está tocando esta parte dura, esta base dura de los inversionistas? No, no, definitivamente no. Tienes toda la razón. En los últimos días hemos visto una situación bastante peculiar, un tanto extraña, ¿no? Donde hay una coincidencia de pensamiento, de opinión de un conjunto de agentes económicos, de un conjunto de opinadores, de bancos, de calificadoras, de instituciones, de personajes relevantes, ni qué decir de la prensa, ¿no? Entonces hay una opinión en el sentido de que de repente olvidaron el análisis y ahora están entrando a una cosa muy como que acordada, ¿no? No quiero decir que haya una confabulación y cosas por el estilo, pero ya, lo primero que hace es llama la atención. Una coincidencia tan grande en un error, en una visión equivocada de las cosas. De repente, de la noche a la mañana, pues vemos que los analistas se volvieron relativamente miopes. Que las instituciones, que las calificadoras se volvieron relativamente miopes. Están viendo solo con un ojo y no están viendo con el otro ojo. Están achacando, por ejemplo, la depreciación del tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés, la caída de la bolsa mexicana, etcétera, etcétera, al hecho de que pues hay inquietud de lo que está pasando con Pemex, de lo que está pasando con el aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero nadie, con el otro ojo, no están viendo que en el mundo, ¿no? Todos los mercados, ¿no? Y hay mercados en situaciones mucho más complicadas que la mexicana, ¿no? Están resintiendo efectos negativos. Y esto proviene básicamente de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde que las tasas de interés del bono de 10 años comenzó a subir por encima del 3%, los mensajes implícitos que están recibiendo los inversionistas globales es en el sentido de que el dólar pues está cuestionando su papel de reserva de valor y por tanto los inversionistas están dejando de invertir y están dejando de comprar y las tasas siguen presionándose. ¿Todo por qué? Porque el déficit fiscal americano sigue aumentando. En otras palabras, todos los mercados se han inestabilizado. Unos más que otros, y México metido ahí adentro. Nosotros hemos hecho unos estudios en donde tratamos de distinguir cuál es el efecto sobre el comportamiento de las variables financieras mexicanas, cuál es el efecto de los fenómenos externos y cuál es el efecto de los fenómenos internos. Si quieres, el tipo de cambio, hemos visto que se ha depreciado en los últimos días, ¿no? Esa depreciación, ¿a qué obedece? ¿En qué proporción obedece a factores externos que existen y a factores internos que también existen? Y mira, muy curiosamente, la determinación de los factores internos en el comportamiento del tipo de cambio de los últimos días es mínima. En otras palabras, la depreciación del peso que estamos viviendo está determinada fundamentalmente por factores externos. Y la forma más fácil de comprobarla es que el peso no es la moneda que más se deprecia. Hay un conjunto de monedas que se está depreciando mucho más que el peso. El peso argentino, el peso chileno se está despreciando más que el peso mexicano. El chileno, no estoy hablando del argentino o del turco o de lo que sea. Es decir, perdón, Rodolfo, a ver, la decisión sobre el aeropuerto, para ponerle nombre y apellido al tema de la inestabilidad reciente o supuesta inestabilidad reciente, el tema del aeropuerto y la decisión sobre el aeropuerto no es un factor que esté influyendo sobre el tipo de cambio. Sí está influyendo, pero no de manera determinante como lo están señalando muchos analistas. En lo que ustedes han visto, esto responde más a factores externos de otro orden. Yo te diría, para ponerle números, un 90% o tal vez un poco más del 90% está determinado por factores externos y el resto por factores internos. Acá hay un problema. Acá hay un problema. El problema es relacionado con lo que se llama las famosas expectativas autocumplidas. Se está generando un ambiente, a mi modo de ver, irresponsable, ¿no? Que podrían generar un deterioro de la situación económica interna. Pero mira, provocado
¿Por qué? Porque no hay ninguna situación interna que esté generando una volatilidad del tipo de cambio. Hoy día todo el mundo entiende o quiere entender que la volatilidad del tipo de cambio obedece a la consulta del aeropuerto. Eso no es cierto. ¿Y el exterior? ¿No? Entonces, ahí hay un problema. Perdón, cuando se dice, el tema no es en sí el aeropuerto, el tema... Eso se está diciendo mucho en la conversación cotidiana. El tema no es en sí el aeropuerto, el tema es la confianza de los capitales en México porque no se están cumpliendo unos contratos que están firmados con anterioridad y por lo tanto eso genera pues mucha desconfianza a los derechos de propiedad de los inversionistas. Exactamente, uno puede ver efectivamente, tienes toda la razón, si no se cumplen los contratos tendría que haber algo, tendría que haber. Al día de hoy, eso no se está registrando. El problema del aeropuerto, o sea, esta es una noticia que ya se conocía desde hace más de un año. Entonces se venía proponiendo que el aeropuerto se va a cambiar, que no se va a construir, que esto, etcétera, etcétera. En otras palabras, esto ya se sabía. Las variables financieras ya lo tienen incorporado. Ya lo incorporaron en su momento. Esto ya se sabía, no es una novedad que nace de la noche a la mañana. Ahora, perdón, pero en los últimos meses corrió la versión de que el gobierno electo había decidido que fuera Texcoco y que de repente hubo un viraje en las últimas semanas hacia que no. Sí. Entonces, este cambio de opinión puede estar generando cierta incertidumbre. Así es. ¿Qué nos dices a esto? No, sí es cierto, puede estar generando cierta incertidumbre, pero esa incertidumbre que se está generando no explica el 100% de la variación de los precios de los activos en México, de la bolsa mexicana, de las tasas de interés, del tipo de cambio. Explica una proporción relativamente pequeña. No digo que sea neutro, sí está generando incertidumbre, pero es una pequeña incertidumbre, ¿no? Igual en el comportamiento en el caso de Pemex. Pues todos nosotros sabemos que Pemex está quebrada. Lo sabíamos desde hace tiempo. Desde hace años. El capital contable de Pemex es negativo, ¿no? Entonces, ahora resulta que le van a bajar pero las calificadoras tenían a Pemex calificado al grado de la calificación soberana. Sí, con perspectiva estable. Con perspectiva estable. Entonces ahora, ¿no? Curiosamente se está hablando de que hay una inquietud sobre Pemex, etcétera, etcétera. Esa inquietud tiene años. Dice Fitch porque no es creíble su plan comercial hacia el futuro, entre otras razones. Sí, puede ser. Su baja de producción, etcétera. Así es. Hablando del futuro, no sabemos todavía, no sabemos, pero lo concreto es que Pemex está en una situación complicada desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues hay varias versiones ahí. La versión del nuevo gobierno o del gobierno electo es en el sentido de que Pemex va a tener prioridad en las inversiones, en el apoyo gubernamental, etcétera, etcétera. La idea es completamente contraria. ¿No? Si uno lo escucha hablar al presidente electo, lo que él dice es Pemex va a ser la fortaleza de la economía mexicana. Rodolfo, ¿será que no se han enviado señales correctas de parte del gobierno, de parte de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, de tal manera de que el rumbo quede claro en este larguísimo periodo de transición? Mira, a mi modo de ver es la combinación de varios factores. Una es, y creo que son positivos, yo celebro que suceda estas cosas, pero hay que ser responsable en las opiniones. No se puede decir que inicia la crisis, que hay el error de octubre, etcétera, etcétera, tan irresponsablemente. Lo que está sucediendo hoy en México, como tú dices, efectivamente, probablemente hay un defecto en la comunicación del presidente electo y de su equipo y todo esto. Yo imagino que a partir del 1 de diciembre tomará ya más fuerza, una cosa más organizada y tendrán opiniones mucho más claras y dirigidas, etcétera, etcétera. Si bien reconozco que por ahí hay defectos, también debo reconocer lo siguiente: estamos entrando a una nueva etapa en México que no habíamos visto nunca. ¿Cuál?
todo el mundo puede opinar y puede decir lo que quiera, solo que tenemos que aprender a opinar responsablemente, ¿no? Yo lo que diga lo tengo que decir fundamentado, ¿no? No puedo decir cualquier cosa así por así, pero qué bueno que todo el mundo opine. Así debe ser y así debe ser permanentemente. Ahora, responsablemente de parte de todos, empezando del gobierno, de los analistas, todos, en este caso, y de los medios de comunicación. Todos tenemos. Esto creo que es lo positivo. Qué bueno que todo el mundo opine, ¿no? Esto no lo habíamos visto nunca, entonces hay como es como una liberación, ¿no? Entonces ya cada quien se siente libre, pero yo creo que en el futuro poco a poco vamos a ir administrando nuestra forma de ver las cosas, ser mucho más responsables, claros, con fundamentos, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera liberalización. Es como los recreos en los niños. Cuando tú le abres las puertas y salen al recreo, los niños salen despavoridos, ¿no? Pero posteriormente ya observan comportamientos un tanto más... ¿Hay algún aspecto que te preocupe de cara al inicio del nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre? ¿Hay algún aspecto que particularmente te preocupe, sea político o económico? No, en términos económicos, obviamente me preocupan las finanzas públicas, quiero ver los números de las finanzas públicas. Lo bueno es que creo que el equipo económico del nuevo presidente es un equipo bastante responsable, pero quiero ver números. A mí sí me gustaría ver números. Yo querría hacer las sumas y las restas, y en función de las sumas y las restas yo sacaré una opinión, ¿no? Estamos por recibir el reporte de Hacienda al tercer trimestre de las finanzas públicas, entiendo, en estos días. Con los números disponibles, ¿estás satisfecho con los números en general de las finanzas públicas? No estoy para nada satisfecho. No me gustan los resultados de las finanzas públicas. Al día de hoy está mejorando el balance fiscal, pero hay un problema. Está aumentando el gasto público, sigue aumentando el gasto público. Estamos en una situación complicada, estamos en cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Se supone que todo debería estar más o menos administrado. No se está administrando, estamos en un cambio de gobierno, el gasto público sigue aumentando, ¿no? Y curiosamente las finanzas están mejorando, pero está aumentando el gasto público porque el ingreso público está aumentando, más que lo programado, ¿no? La lógica diría que en estas circunstancias lo que debería suceder es lo siguiente: efectivamente el gobierno está recibiendo más ingresos que lo que programó, y lo que eso debería suceder es que eso debería apoyar a las finanzas públicas. En otras palabras, este gobierno debería entregar finanzas mucho más sanas de las que va a entregar. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo, lo que te digo, está aumentando el ingreso extraordinariamente, cosa que no esperaban. ¿Por qué razón está aumentando el ingreso? Por el aumento del precio del petróleo. Del precio del petróleo, ¿no? Okay. Entonces están recibiendo ingresos que no esperaban recibir. Ahí viene el problema. Si yo estoy esperando ingresos que no esperaba recibir, ¿lo dedico a arreglar las finanzas o las dedico a seguir gastando? ¿Y en qué se están gastando? Más grave todavía, el Banco de México lo dice en su último comunicado, en la última minuta: gasto corriente. Gasto corriente. ¿No? Y es preocupante. Es más, el Banco de México en su última reunión, lo que ellos dijeron es que agregaron factores de riesgo inflacionario y dijeron el ejercicio del gasto público. Y en la minuta lo dicen más claro todavía. El ejercicio del gasto público y en particular el gasto corriente. ¿Crees que tenemos un problema estructural de inflación? Lo dijo el subgobernador Ramos Francia en la última minuta de la reunión de política monetaria, él que votó en contra, por cierto, de mantener las tasas de interés o la tasa objetiva del Banco Central. Él dice en su explicación, que hay factores estructurales en la inflación, factores de productividad en los factoriales, pues. ¿Coincides con eso? Sí, coincido completamente. La productividad, lo dicen ahí también en el Banco de México. El crecimiento de la productividad en los últimos 20 años ha sido cero. Yo conozco solo un país en el mundo, no conozco todo el mundo, pero donde hay una afirmación que siempre me genera inquietud y me preocupa. México se dice muy coloquialmente que la gente cuando conversa dice:
yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, ¿no? Entonces es una expresión muy fuerte. Lo que está diciendo implícitamente esa expresión es que la productividad es muy baja. Y es cierto, la productividad es muy baja. Pero acá hay una situación que también es muy peculiar. Si hay un trabajo donde yo requiero una persona y a esa persona le puedo pagar 50 pesos por hacer el trabajo que yo quiero, ¿qué es lo que sucede? Que no, yo lo que hago es contrato 5 personas y a cada persona le pago 10 pesos. ¿No? Yo entiendo así la expresión y ahí viene un problema. Ahí viene un problema, como que todos estamos empleados, pero estamos empleados a niveles de salario muy bajo, obviamente de productividad muy baja. ¿Cómo yo te voy a pedir a ti que aumentes la productividad si te estoy pagando 10 pesos? Digo, no te puedo pedir mucho, ¿no? Bueno, lo más grave del asunto es lo siguiente. ¿Cómo se resuelve ese problema? Yo lo acabo de poner. Tenemos un trabajo para una persona a la cual hay que pagar 50. Pero hoy día tenemos en ese mismo trabajo 5 personas y a cada una le pago 10. ¿Cómo se tendría que resolver? Pues hay que despedir 4, se queda una y le pago 50. ¿Y estos 4? ¿No? Es un problema serio en términos políticos, en términos económicos, en todos los términos. Lo mejor que puede pasar en México para resolver este problema es que el crecimiento siga relativamente fuerte y poco a poco la gente de estos 5 que hay trabajando, uno cambie de trabajo y obtenga un trabajo relativamente bien remunerado, de modo que ahora tengo un trabajo para 3, para 2, para 1 finalmente. De acuerdo. Estás viendo entonces que la inflación o las presiones inflacionarias siguen estando a flor de piel, que van a continuar. Escribiste en estos días que las tasas de interés van a subir como consecuencia de esto. ¿Estás esperando que suban incluso más allá de un 1/4 de punto porcentual? ¿Estarías viendo la tasa objetivo del Banco Central en alrededor de 8.25 para finales de este año? Sí, esa es nuestra estimación. 8.25 al final de este año. Y como te digo, hay las discusiones que han habido en el Banco de México. Eres de los muy pocos que está esperando una tasa tan alta. Bueno, te diré que hace un año era el único que estaba esperando aumento de las tasas de interés, porque la mayoría de colegas están esperando ya el cambio hacia abajo de las tasas de interés. ¿No? Y lo que me preocupa a mí son 2 cosas en términos inflacionarios. Efectivamente, el problema de la inflación en México es un problema estructural y tiene problemas coyunturales. Coyunturalmente lo que hemos visto es que la inflación de los últimos meses, de los 2, 3, 4 últimos meses, está muy asociado al precio de la gasolina y al precio del gas. El problema es el siguiente: de acuerdo a nuestros modelos, los incrementos en los precios de la gasolina como que se están disparando, se están abriendo, ¿no? Una cosa es lo que dicen los modelos teóricos, cuánto debería ser el precio de la gasolina, y otra cosa es la realidad, qué está pasando con el precio de la gasolina. Se está abriendo el diferencial entre el teórico y el observado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo único que quiere decir, a mi modo de ver, es que probablemente tenemos un problema curiosamente de grado de monopolio en la determinación de los precios de la gasolina. Como tú sabes, el mercado de la gasolina en México, de las gasolineras, es un mercado que acaba de nacer a la competencia. Y bueno, uno puede imaginar lógicamente que al nacer a la competencia, no nace a la competencia perfecta, ¿no? Entonces va a tener traspiés, ¿no? Y lo que está sucediendo, yo creo que son traspiés. Hay algunos agentes, algunas gasolineras, cadenas, etcétera, etcétera, que se han dado cuenta que este es un mercado imperfecto y están aprovechando la oportunidad, y eso es lo que explica este diferencial entre el precio de la gasolina observado y el teórico que nosotros al menos calculamos. Ok. Entonces por ahí viene una presión inflacionaria importante. En el corto plazo. Esto me lleva a una afirmación que no sé si tú la compartes. ¿El gobierno está generando buena parte de la inflación? En alguna medida. ¿En alguna medida? En alguna medida.
Porque al final del día Pemex sigue determinando, bueno, la Secretaría de Hacienda, pues, pero siguen determinando en alguna medida el precio de los combustibles en el país. Bueno, lo está determinando básicamente por el IEPS. Con el manejo del IEPS. Pero el manejo del IEPS está determinado por una fórmula. Entonces, para hacerlo, no es que yo aumento el precio un día y lo bajo el otro, y etcétera, etcétera. Solo que la fórmula efectivamente permite desfasar el efecto del incremento internacional de los precios de la gasolina. Eso creo que es correcto. ¿No? Yo me pongo a pensar en lo que pasó en Brasil. En Brasil, por ejemplo, la liberalización es completa. Entonces, lo que pasa en el exterior, pasa en el interior. El problema es que cuando sube el precio en el exterior, afecta al interior y afecta a los que usan gasolina. Tú viste la huelga de los camioneros. De acuerdo. ¿No? La huelga de los camioneros fue tan importante en Brasil que obligó a todo el mundo a revisar las cifras de crecimiento económico. ¿No? Lo afectó mucho. Entonces, en el caso de México, tenemos que ser muy responsables. Se suaviza esa... Tiene que suavizarse. El único problema de la suavización es que te desfasa los efectos. En algunos momentos, pues, subsidia, y en otros, o entre comillas, porque no es un subsidio, y en otros lo carga. Cuando va subiendo el precio de gasolina, tú subes tu IEPS cada vez menos, o lo bajas, y cuando va bajando el precio de la gasolina en el mercado internacional, tú vas subiendo tu precio de gasolina. De acuerdo. Que en términos lógicos, yo diría está bien, está relativamente bien. Ok. Hemos escuchado también en la conversación pública de que se esperan gasolinas Magna, en rangos muy altos, es decir, 24, 25 pesos por litro. Todo depende del precio internacional de la gasolina. Depende, en primer lugar, del precio internacional de la gasolina. En segundo lugar, de la política pública del gobierno. ¿Qué decide hacer con el IEPS? ¿No? Con el impuesto. Y en tercer lugar, depende de lo que yo te acabo de señalar. ¿Existe o no existe grado de monopolio en el mercado de gasolinas? Hace no mucho yo escuché a uno de los funcionarios de la COFECE hablar sobre el tema. Ellos han iniciado investigaciones a ver justamente por prácticas monopólicas, ¿no? No sé si esté referido exclusivamente al tema o sea algo diferente, pero creo que están preocupados por ese tema. Un par de asuntos para ir concluyendo esta conversación, Rodolfo, que te agradezco mucho. ¿Qué esperas para el paquete económico que se presentará en diciembre de este año y que va a ser fundamental, digamos, para lo que viene? Yo espero más o menos por lo que he leído y todo esto, espero un paquete responsable de política económica. No creo que vaya a ser la gran cosa. Sí estoy esperando un superávit primario, muy probablemente alrededor del que va a cerrar el gobierno. Sí, pues ya conocemos, van a haber ajustes en el gasto público, sobre todo en el gasto corriente. Obviamente va a haber algunos descontentos con esto. El problema es que el crecimiento de la burocracia en México ha sido inorgánico. Y pues en algún momento se tenía que ajustar, ¿no? Espero algunos elementos interesantes, como el programa de apoyo a los adultos mayores. Tengo entendido que eso ya está financiado, es la reorganización de otros programas, etcétera, etcétera. El apoyo a los jóvenes, que imagino que iniciará con una pequeña cantidad primero y posteriormente irán corrigiendo, viendo, aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero los efectos de todo esto creo que van a ser positivos sobre la economía. Entonces, para efectos estratégicos, por ejemplo, nosotros estamos viendo un cierto dinamismo, una mejora en el dinamismo de los sectores productores de bienes de consumo necesario, ¿no? Entonces tú ves ya movimientos interesantes por ahí y es natural, así tiene que ser, ¿no? Y es justamente descontando esa posibilidad. El otro elemento que es muy interesante, por lo que yo he leído en el programa de gobierno, del nuevo gobierno y todo eso, la idea en términos generales es que el dinamismo económico mexicano iba a iniciar con un apoyo muy fuerte a la inversión pública. Yo creo que va a suceder, pero mira lo que está pasando. La idea era la siguiente: la inversión pública va a comenzar a aumentar poco a poco,
Eso va a dinamizar en alguna medida la economía y el sector privado poco a poco va a ir entrando y se va a ir enganchando. En consecuencia, la economía va a llegar a tasas de crecimiento relativamente altas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un fenómeno contrario. Curiosamente, y que ha llamado la atención a todo el mundo. ¿Qué está pasando? El sector privado ha comenzado a entrar, a dinamizar la economía, está invirtiendo, está mejorando sus niveles de inversión, de gasto, etcétera, ¿no? De tal modo que cuando entre el sector público va a encontrar al sector privado ya marchando, ¿no? Se está dando un cambio en el y es lo que te digo, ¿no? Que los agentes económicos que estaban haciendo estaban pagando por ver. Tanto el factor político como el factor del libre comercio y de todo esto. Estaban pagando por ver. Ya vieron. Y ahora están decidiendo otra vez entrar. Poco a poco. Pero es el sector privado. El sector público todavía no ha entrado. Cuando entre esto se va a potenciar. Esa es tu perspectiva. Se va a potenciar. ¿Cuál es el riesgo futuro que hay? El riesgo viene de Estados Unidos. El incremento de tasas de interés fundamentalmente. Así es. Y la velocidad del incremento. Así es. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo la posibilidad de una desaceleración relativamente importante al cierre del 19, principios del 20. Entonces, si eso sucediera, pues vamos a tener un problema. ¿No? Ahí está la principal advertencia. Así es. Y termino con esto. ¿Cuál es el factor crítico que tú como experto tendrías que observar digamos, en este arranque de gobierno, del nuevo gobierno, digamos, para el primer semestre del año? Yo vería fundamentalmente las finanzas públicas. Ese creo que es la clave. Y lo vamos a ver en el tipo de cambio. ¿No? La variable que hay que seguir con mucha naturalidad es el caso del tipo de cambio, pero no hay que confundirse. Movimiento del tipo de cambio de las últimas 2 semanas es un movimiento explicado casi exclusivamente por factores externos. Entonces no hay que confundir. Entonces uno está viendo el tipo de cambio, pero inmediatamente que ve que se está moviendo el tipo de cambio, tiene que comenzar a revisar, a ver a qué se debe. ¿Se está moviendo el resto de las monedas? ¿No? Si el resto de las monedas no se está moviendo y solo la mexicana se está moviendo, obviamente hay un problema nacional que está determinando ese comportamiento. Con esto me provocas a otra cosa. El domingo termina la consulta, el lunes probablemente tendremos alguna noticia respecto del resultado de la consulta que más o menos nos podemos imaginar, pero tendremos un resultado formal. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio después de que sepamos el resultado formal de la consulta? Yo creo que el tipo de cambio ya lo descontó. Ya lo tiene descontado. ¿No lo ves, no ves a un peso más débil? No lo veo. Tan como no vi el resultado de las elecciones, muchos de nuestros clientes, bueno, algunos de nuestros clientes decían, por ejemplo, que apenas se conocieran los resultados de las elecciones iba a haber un movimiento muy fuerte en el tipo de cambio. Y nosotros vimos todo lo contrario y teníamos una percepción contraria. Era una cosa que también llama mucho la atención. Las probabilidades del triunfo del nuevo presidente eran altas, eran muy altas. Entonces, lo que me estaba diciendo implícitamente la gente que pensaba que el tipo de cambio se iba a mover es que el mercado cambiario no estaba tomando la información. Y eso no sucede así. Los mercados viven de la información. De acuerdo. Su alimento fundamental es la información. Entonces, toda información que va saliendo, los mercados la toman. Y obviamente suben o bajan. Al día de hoy, de acuerdo a las encuestas que han salido, pues ya está decidido la consulta. El resultado, el mercado ya lo sabe. Los mercados financieros, el tipo de cambio, las tasas de interés, ya lo saben. En consecuencia, ya lo descontaron. ¿Qué descontarán? Alguna cosa que no conozcamos. Pero creo que al día de hoy ya lo tiene descontado. Entonces, grandes movimientos en el tipo de cambio, yo francamente no los espero. Pues te agradezco muchísimo esta conversación y este tiempo.